¿Alcanzamos a ver la cuarta generación de la robótica? ¿O la última cosa que vimos fue lo de las dos botellas? La cuarta generación sí la vimos, creo que era después de todas las imágenes que íbamos Ok, a empezar hoy. ok, muchas gracias. Mm, Bueno, fíjense, les puse efectivamente algunos de los antecedentes, que es este tipo de robots, que ya vimos al caso Sofía, al caso de Asimo y muchos otros, ¿no? Ya dijimos que los japoneses tienen una tendencia extraña de hacer robots de tipo humanoide, pero bueno, pues les agrada, ¿no? Bueno, hacen prácticamente todos, pero son los pioneros en el ramo de los robots humanoides. Y vamos a poner, quiero poner otro antecedente, que fíjense, yo me desconecté, confieso que me desconecté un poquito del caso de la DARPA. Antes estaba un poquito más al pendiente del caso de la DARPA y me desconecté. La DARPA, porque lo vamos a poner como antecedente, de hecho lo han puesto como antecedente en esa conferencia que se consideró como un punto de partida, que es esa conferencia de Asilomar, así se llamó, Asilomar, y vinieron todos los desarrolladores de robótica de todo el mundo, estaban presentes en esa conferencia de Asilomar, para precisamente ponerse de acuerdo y analizar en qué momento estábamos, hacia qué punto íbamos y en qué momento de año específicamente íbamos a poder encontrar la llegada de los robots superinteligentes. Pero, y ubican precisamente como antecedentes en esa conferencia a Asimo, mencionan el caso de Asimo, todavía no existía Sofía, pero mencionaban el caso de Asimo, mencionaban el caso del Predator, que es este avión teledirigido del Pentágono, que no necesita tripulante humano y tiene la capacidad para disparar a muchos kilómetros, incluso a otro país, misiles. ¿No? Es un avión pequeño, como de unos 8 metros más o menos. Entonces, tampoco no existían los drones. Entonces, pero la DARPA sí lo mencionan, porque la DARPA cada año, cada año hacía concursos y convocaba a todos los jóvenes, el concurso era para los jóvenes, principalmente estudiantes de universidades, para que concursaran y desarrollaran, depende del reto que lanzara la DARPA y desarrollaran algo en concreto. El primer reto que lo lanzaron, si mal no me falla la memoria, fue como por ahí, creo que en el 2012, 2013, más o menos. Le llamaron el Gran Challenge, el gran reto. Y este reto consistía, les dijo a todos los jóvenes, ven a concursar y desarrolla un coche autónomo. Obviamente no es un coche como un coche con una capacidad para eh, muchos tripulantes, como los coches de Tesla, por ejemplo, sino eran carritos chiquitos, carritos de carreras pequeños, ¿no? Igual que el caso, por ejemplo, de un dron que pudiera ser teledirigido sin un tripulante humano, pero con la finalidad de ir en el camino hacia precisamente la llegada de los coches inteligentes. Este reto que lo hicieron en el desierto de Utah, la primera vez, pues estaba prácticamente en el inicio de esto de la robótica y muchos de los participantes que hicieron sus coches se armaron por equipos para hacer un equipo interdisciplinario y pues muchos coches se perdieron en el desierto. O sea, tenían que hacer una carrera, evidentemente era una carrera, y muchos coches se perdieron en el desierto, después tuvieron que ir a recuperar los coches. Tres primeros lugares hubo, evidentemente,
Y a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en el caso de México, este tipo de concursos que lanza la DARPA son muy sustanciosos. ¿Por qué hablo de sustanciosos? El tercer lugar se llevó $1 millón. Eso fue lo que se llevó el equipo, $1 millón. El segundo lugar, $2 millones. Y el tercer lugar, $3 millones. Nada despreciable esa cantidad, ¿eh? Muy, muy buena la cantidad. Imagínate, $3 millones de premio. Entonces, al siguiente año lanzó el reto, se llamó Urban Challenge, ahora fue el Urban Challenge, y les dijo a todos los mismos, ven, ya están los participantes, ya tienes el prototipo, dedícate un año a perfecciona tu prototipo para que vengas a concursar para el siguiente año. El siguiente año entran los mismos equipos a participar y ahora era una carrera en la ciudad, hicieron esa carrera en la ciudad con los mismos coches autónomos, cochecitos pequeños, donde tenían que seguir y respetar todas las reglas de tránsito. Entonces, también hubo muchos, los 3 primeros lugares se ganaron una buena lana. Y la DARPA generalmente lanza todos los años retos. Me he perdido un poco para saber los retos que está lanzando y los retos que lanzó este año, los que lanzó el año pasado, pero si a alguien les interesa, pues por ahí búsquenle los retos que tiene la DARPA, que es una dependencia del Pentágono. No sé si decirles que eso nos tiene que alegrar o nos tiene que preocupar, porque si la DARPA está financiando este tipo de proyectos, no tiene fines como el caso, por ejemplo, de Google o de Facebook o de Amazon, tiene otro tipo de connotaciones, que ya hablamos de connotaciones militares, que es la parte que nos tiene que preocupar, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos también con esta parte. Voy a subrayar esto porque es una parte importante. Voy a subrayar, dice aquí, esta democratización de la robótica. Y subrayamos esta parte porque efectivamente la democratización tiene una connotación similar al caso de la política, de la democracia en una política, donde, eso ya lo vimos, esta parte, aquí me quedé, ya me acordé, me voy a ir un poquito más adelante, ya me acordé, sí la vimos. Creo que me quedé aquí, en esta. Google adquiere DeepMind también, que la empresa la crearon, si mal no recuerdo, 2 personajes, DeepMind la crearon 2 personajes, y posteriormente, una vez creada la empresa, se la venden a Google por una cantidad de unos $40 millones. Es la primera vez que empezamos a ver este tipo de cambios, donde se incorporan conceptos en estos algoritmos de aprendizaje, que es machine learning, y no solamente algoritmos de aprendizaje, machine learning, sino neural learning y un deep learning, ¿no? Es la primera vez que se incorporan. Hoy en día, evidentemente, Google ha tenido un desarrollo, una escala potencial impresionante. Tiene incluso la parte precisamente para el conocimiento difuso, su sistema de Alphabet Google y muchos otros, ¿no? Muchos otros tiene en este campo. Va muy, muy adelantado también el caso de Google. Entonces, DeepMind utiliza algoritmos de aprendizaje de propósito general para simulaciones, comercio electrónico y los juegos. Entonces, encontramos por aquí también a Google Neural Machine Translation, que es un sistema que utiliza Deep Learning para generar traducciones cada vez más precisas en el marco de la app Google Translate. Comenzó con el par chino-inglés y ya aprendió más de 103 idiomas. Igual que el caso de Sofía, acuérdense que este tipo de forma de programación es precisamente esa programación de la segunda generación en los robots de aprendizaje,
Lo único que le vas a hacer, como el caso de Sofía, le vas a poner las reglas. Y le vas a decir a Sofía, tus ojos, tu reconocimiento facial detecta que una persona está triste. Entonces, cuando detectes que una persona está triste, la entrada es tristeza en un ser humano, ¿no? Esa es la entrada. La salida, ¿cuál? En el sistema, en la retroalimentación del sistema, las salidas serán, le puedes poner a Sofía, tu respuesta para consolar a ese ser humano que está triste puede ser fulana, 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 respuesta. Ahora sí, dale la oportunidad a que Sofía elija de entre todo su proceso de programación cuál es la respuesta o la forma que va a encontrar para consolar a un ser humano que esté triste o enojado o feliz, etcétera, ¿no? Cualquiera de las cosas relacionadas con emociones humanas. Pues igual que aquí, le vas a poner las reglas y le dices, estas son las reglas para traducir del chino al inglés y literalmente poniéndole las reglas de las reglas gramaticales, dejas que el sistema solito aprenda y literalmente el sistema, sin necesidad de programarle cada uno de los idiomas, imagínate, ahora quiero que traduzcas del italiano al francés, ahora quiero, y le programo, ahora quiero que traduzcas del ruso al inglés, ahora del ruso al español. Para no ponerle todo eso, nada más le das las reglas gramaticales y le dices, esto es lo que puedes hacer, esto es lo que no puedes hacer. Literalmente le das la libertad absoluta al sistema para que él aprenda por sí mismo. Entonces el sistema, pues básicamente aprendió estos 103 idiomas por sí mismo, solamente habiéndole puesto las reglas. Y la parte importante, primero, por ejemplo, empezó, la primera vez que hizo esto fue cuando se había programado, le habían programado las reglas para que empezara a hacer la traducción del portugués al inglés. Le pusieron las reglas y le dijeron, ok, estas son las reglas gramaticales para que traduzcas del portugués al inglés. Sobre eso, el sistema literalmente por sí mismo logró traducciones del portugués al español. Y de ahí, pues básicamente, ha tenido esa capacidad. Nos vamos aquí, miren, también esta es una parte importante que ahorita la vamos también efectivamente a subrayar, porque es una parte fundamental. A veces, generalmente, los chicos a veces se me pierden un poco, porque generalmente piensan que la parte de la optimización de los procesos productivos obedece básicamente a los chavos que están estudiando ingeniería industrial. Dice, un proceso productivo es para los ingenieros industriales. Y déjenme decirles que no. Realmente el eficientar un proceso productivo corresponde para todas las ingenierías, sea una ingeniería química, sea una ingeniería electrónica, sea una ingeniería en software, la ingeniería que sea, ¿no? Corresponde a un proceso productivo y tienen que tener o deberían de tener la capacidad, al menos es lo que deberían, tener esa capacidad para eficientar ese proceso productivo. Y acuérdense, les dije, ahorita nos estamos viendo a la distancia, ahorita en segundo, pero cuando ustedes lleguen, los que, espero que todos, pero los que no, los que lleguen, nos vamos a ver en séptimo. Séptimo ahora sí nos vamos a ver frente a frente, cara a cara. Y les puedo decir que mis alumnos de séptimo, que primero fueron mis alumnos en segundo o en primer semestre, y después en séptimo, la mayoría de sus proyectos obedecían precisamente a la sistematización y optimización de procesos productivos. Y son chicos de mecatrónica, son chicos de mecatrónica. O sea, no necesariamente es una tarea para los ingenieros industriales. Esa es una parte importante. Entonces, en el universo digital, los algoritmos para sistematizar tareas. ¿Qué significa la sistematización de las tareas? No es otra cosa que aquí, una parte importante, aquí vemos al control automático.
Aquí está el control automático. ¿Quieres tener esa capacidad para la automatización de tareas en un sistema, en una empresa? Es control automático. Puede ser, por ejemplo, controlado a través, si no es muy grande la empresa, muy probablemente podrías a lo mejor utilizar probablemente un Arduino. Si es muy complejo, pues evidentemente un Arduino va a ser insuficiente y probablemente vas a necesitar un PLC, etcétera, ¿no? Hay N cantidad precisamente de sistemas embebidos que pueden auxiliar en este tipo de tareas. ¿Qué es lo que se trata? Bueno, pues la tendencia nos la marcaron hace mucho tiempo, realmente es una tendencia que marcaron hace mucho tiempo. Inició primero con el caso de Toyota, con su implementación del Just in Time, después Chrysler no se hizo quedar atrás y para evitar la quiebra se tuvo que reinventar, porque estuvo a punto de quebrar Chrysler, se tuvo que reinventar y crean el concepto de lo que hoy se denomina el Lean Manufacturing, ¿no? Esa manufactura delgada, que es el término que tiene el Lean Manufacturing. ¿Qué significa el Lean Manufacturing? Bueno, pues precisamente que esta sistematización de tareas y esta optimización de procesos productivos, también en conjunto, lo que buscas es la menor cantidad de tareas posibles. Yo no digo que esté bien, al contrario, pega muchísimo para la economía. Sin embargo, pues así se maneja. Entonces, la menor cantidad de tareas que puedan realizar los seres humanos y dejarle en su totalidad a la parte de las máquinas, mejor la empresa le va a ir. ¿Por qué? Porque evidentemente en la eficientación del proceso productivo, cuando hablamos de las mermas en ese proceso productivo, que no es otra cosa, incluso también podemos encontrar cuellos de botella. Las mermas están desde el tiempo de una estación de proceso, el tiempo, hay una merma en el tiempo de las personas, en una merma, y luego tenemos mermas, por ejemplo, relacionadas con la calidad, por ejemplo, de la materia prima, o relacionadas con que una máquina no se le hizo, por ejemplo, el mantenimiento preventivo, sino que hubo necesidad de hacerle un mantenimiento correctivo, y hablamos otro tipo de mermas, etcétera, ¿no? Muchas mermas dentro del proceso productivo. Entonces, la menor cantidad de tareas que las hagan las máquinas y no los seres humanos. Ahorita, por ejemplo, la industria automotriz básicamente cumple con este propósito. En esa sistematización de tareas, solamente los seres humanos están haciendo las tareas que hasta ahorita los robots no pueden hacer. La mayoría de toda la industria automotriz tienen brazos robóticos. Los brazos robóticos se encargan de cortar la lámina, de las puertas, de la pintura, se encargan de todo. Lo único que hacen los seres humanos es las tareas que todavía los robots no pueden hacer. Por ejemplo, poner un tablero, ¿no? Después a lo mejor probablemente ya lo vayan a realizar. Bueno, esta es una parte importante. Entonces, sistematizar tareas, porque eso habla de una rentabilidad en el largo plazo. Esto me da un indicativo de una rentabilidad en el largo plazo. ¿Quieres que la empresa sea rentable? Véndele esto. Y por ahí tienen un mercado muy fértil, un mercado nuevo y fértil. Este tipo de condiciones, tanto de sistematizar tareas y optimizar procesos, lo conocen de sobra las grandes empresas, lo conocen de sobra. Las que no, y que por eso muchas veces tienden a desaparecer, sobre todo cuando vienen tiempos de crisis económicas, son las MIPYMES, que no manejan este tipo de conceptos, tanto de sistematizar tareas como de optimizar esos procesos productivos. Es un mercado muy fértil. El 70% de las empresas en México son MIPYMES. Véndele cualquiera de este tipo de cosas relacionadas con ellas y tienes un mercado muy jugoso por aquí. Bueno, entonces dijimos, son lo más novedoso, son el presente y el futuro, evidentemente, y sobre todo si quiere la empresa sobrevivir.
Facebook no escapa a esa tendencia. De hecho, tiene una división especializada en el desarrollo de inteligencia artificial. En ese departamento se creó un sistema pensado para llevar a cabo negociaciones. ¿En qué estaba basado el caso de las dos inteligencias que les llamó Facebook, les llamó Bob y Alice a sus dos inteligencias? Estaba muy interesante, ¿eh? De hecho está muy interesante el caso de estas dos inteligencias, porque por un lado tenías, imagínate una empresa, una gran empresa, imagínate una empresa mexicana queriendo hacer una negociación o un contrato, por ejemplo, para adquirir tecnología de otra empresa alemana o de una empresa francesa o de una empresa de otra nacionalidad, de la nacionalidad que sea. Puede ser la adquisición de tecnología, podría ser, por ejemplo, en el caso de un contrato de compraventa, N cantidad de contratos, ¿no? Cualquier tipo de contrato o cualquier tipo de negociación, donde imagínate la empresa A que dice, yo quiero de la empresa B esto, puedo ceder en esto es lo que puedo ceder, pero quiero esto. Y la empresa B dice, yo quiero de A esto, puedo ceder en esto. Y a veces, en lo que cada una de las empresas quiere de la otra, en ese tipo de negociación, puede ser dos empresas o pueden ser dos personas en ese tipo de negociación, puede ser que choquen sus intereses, ¿no? Puede ser que choquen los intereses y que digan, no, pero yo quiero esto, no, pero es que eso no te puedo dar, yo nada más te puedo dar esto. Entonces, estas inteligencias tenían como propósito de que efectivamente le ponían las reglas del juego, le ponían las reglas de las entradas, donde le decían, la empresa A lo que busca es esto y puede ceder en esto. La empresa B busca esto y puede ceder en esto. Mediante esas reglas, entonces las dos inteligencias que actuaban, Bob y Alice, actuaban como precisamente como la empresa A, como la empresa B, para hacer la proposición de la mejor solución posible para las dos empresas, ¿no? Donde cada una de las empresas tuviera la menor cantidad de pérdidas y la mayor cantidad de beneficios. Al final de cuentas, era lo que se trataba, lo que se denomina hoy un win-win, un ganar-ganar. Entonces, se creó un sistema pensado, dijimos, para llevar negociaciones, pero apenas unos días después de su lanzamiento, el programa comenzó a hablar en un lenguaje ininteligible para sus desarrolladores. Crearon prácticamente un lenguaje propio, ahorita voy a poner un extracto del lenguaje que empezó a crear Bob y Alice, que fue como una alerta, realmente se considera como una alerta de que de repente, por ejemplo, las inteligencias artificiales se pueden salir de control, ¿no? Entonces fue prácticamente como una alerta. ¿En qué estaba? Bueno, fíjense que tiene, pues básicamente algo que no es comprensible para nosotros. ¿Quién sabe qué se están comunicando realmente? No tenemos ni la más remota idea que se están comunicando, porque Bob dice, I, everything else. Alice contesta. Imagínate, es la empresa A y la empresa B, haciendo una negociación de un contrato millonario. Entonces, imagínate con estas respuestas. Y luego dice Alice, balls have zero to me. Bob contesta, you, I, everything else. Alice vuelve a responder, balls have a ball to me. ¿Qué se estaban diciendo? ¿Quién sabe? En la realidad no se sabe. Lo que Facebook hizo, lanzó un comunicado de prensa para explicar, porque las desconectaron a estas dos inteligencias, para explicar por qué las habían desconectado. Dijo que, eso fue obviamente ante la prensa, que realmente no es que las dos inteligencias se estuvieran comunicando quién sabe qué cosas entre ellas, sino que había sido un error de los programadores, de los desarrolladores de la inteligencia artificial,
que prácticamente tenía como una laguna, ¿no? La parte de las reglas empezó a tener lagunas y las dos inteligencias trataron dentro de sus posibilidades de llenar esas lagunas con idioma que entre ellas se pudieran entender, porque no estaba por completo o correcto el código. Había una pequeña laguna para completarlo. Eso fue lo que dijo en la prensa. En la realidad se ha manejado o se ha especulado mucho que como Mark Zuckerberg acababa de pasar, tenía un poco tiempo que había pasado, el caso, por ejemplo, de la friega que le pusieron la Cámara de Senadores en Estados Unidos, por las elecciones de Donald Trump y la intromisión que tuvo fuerte Facebook para que Donald Trump quedara como presidente. Y le empezaron a cuestionar sus acciones, el precio de sus acciones cayó fundamentalmente. Entonces, la respuesta para desconectar estas dos inteligencias artificiales que fue esa, cuando la realidad pues se especula que pues, realmente les dio temor, no sabe qué se estaban hablando, qué se estaban diciendo entre ellas, y para que no cayeran el precio de sus acciones, y sobre todo, que el Senado no le pusiera candados, que lo que no quería era que le pusieran candados, ¿no? Para ponerle candados para evitarle seguir en el campo del desarrollo de la inteligencia artificial, pues dijo, me sale mejor desconectarlas y después muy probablemente lo podamos corregir ese problema. Entonces, en síntesis, la máquina quedó fuera de control, comenzó a tomar decisiones por sí sola y desarrolló su propio idioma. Esto dejó en evidencia que la inteligencia artificial, con el nivel de tecnología alcanzado en la actualidad, ya es capaz de superar al maestro. Voy a regresar porque quiero mostrar una diapositiva que vimos acá, donde precisamente vimos esta. Nos decimos que nunca seremos superados por las máquinas porque carecen de muchas de nuestras habilidades. Pero a la vez, cuando vemos lo rápido que evolucionan, nos ponemos a temblar. Aquí ya está, y fíjense, estamos en la segunda generación. Este avance que vimos aquí con Bob y Alice, es segunda generación. No es tercera, no es cuarta, es segunda generación. Entonces, los robots no solo se quedarán con los puestos de trabajo, vamos a ver ahora las opiniones, vamos a ver qué opinan los expertos en el desarrollo de la robótica. Que ojo, no estamos oyendo la opinión de una persona que no tiene ni la más remota idea de lo que está diciendo. Podemos decir, pues, o sea, no tienes ni la más remota idea de lo que estás hablando, no tienes fundamento para las cosas que estás diciendo, o no tiene ni siquiera sentido común lo que estás diciendo. Estamos hablando de la gente, de los expertos, de este grupo que tiene una supremacía en todo el Silicon Valley californiano, que es ya habíamos hablado del GAFAM, ¿no? De lo que es Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, de este GAFAM importante. O sea, las opiniones de ellos, que están también a su vez rodeados de gente que tiene un grado de estudios, incluso a veces de postdoctorados, no hablamos ni siquiera de un doctorado, a veces hablamos de gente que tiene hasta postdoctorados, del doctorado del doctorado. Entonces, gente que tiene conocimiento, evidentemente, en todo sentido. Entonces, vamos a ver el caso de Elon Musk, lo que opina Elon Musk. Dice, los robots no solo se quedarán con los puestos de trabajo, o sea, algo evidente, se van a quedar con los puestos de trabajo. Ellos van a eficientar el proceso productivo mucho mejor que tú. Y van a tener la capacidad de tener acceso a millones de datos en microsegundos, etcétera. Imagínate, por ejemplo, me quedo pensando imagínate en el caso, por ejemplo, de una obra. Pensando en el caso de una obra. Vas a crear una obra de cero, ¿no? Puede ser un edificio, puede ser una nave industrial, una casa, lo que sea, pero vas a crear una obra desde cero.
Entonces, evidentemente uno de los pasos que vas a tener que hacer para empezar a hacer la construcción de una obra va a ser determinar de qué magnitud es la obra, si es un edificio de X cantidad de pisos, pues lo primero que vas a tener que hacer, por ejemplo, es determinar una mecánica de suelos. O sea, a ver qué es la mecánica de suelos. Y obviamente hacer un análisis de riesgos. Es un análisis de riesgos, ¿no? Sobre todo para el caso, por ejemplo, de que esté en una zona altamente sísmica, si hay condiciones de mantos freáticos, etcétera, ¿no? N cantidad que viene junto con la mecánica de suelos y con el análisis de riesgos. Pero sin embargo, los seres humanos nos equivocamos. Tenemos esa característica, a veces nos equivocamos. Los robots no. Los robots pueden hacer una mecánica de suelos en cuestión de microsegundos y pueden hacer un análisis de riesgos en cuestión de microsegundos y con una precisión milimétrica. Consideramos que no se van a quedar con los trabajos, se van a quedar con los trabajos. Sino que hasta podrían liderar una guerra contra los humanos, al mejor estilo Terminator. Ese es el impacto que tendría el avance de la inteligencia artificial según Elon Musk, CEO de Tesla. Y bien, si estábamos hablando de un Elon Musk, que dicho sea de paso, pues evidentemente es una de las empresas pioneras y en el caso, por ejemplo, de los coches automatizados, es una empresa que está siendo pionera para la colonización, la primera ciudad en Marte colonizada por seres humanos. O sea, está siendo pionero en muchos ramos de la tecnología, que evidentemente esos tipos de ramos de la tecnología se van a alcanzar, que es la parte de la aeroespacial, se van a alcanzar a medida que siga desarrollándose y evolucionando la robótica. O sea, imagínate que te esté diciendo un Elon Musk esto. Y lo vamos a ver más adelante, porque de hecho esto es una de las cosas que le tendríamos que criticar desde el punto de vista de la ética a este tipo de desarrollo tecnológico. O sea, ¿por qué? Porque literalmente no es como la película, realmente él se queda corto, porque hay otra gente que le ha dicho, no, es que te estás quedando corto, realmente pues esa es una visión muy hollywoodesca, ¿no? Hollywoodesca hablo de donde la computadora de repente toma conciencia de que es el ser superior y más superior que los seres humanos y empieza a liderar una guerra para iniciar la destrucción de la especie humana. Y los robots y los humanos se pelean. Aquí literalmente no. Literalmente el robot que en cuestión de microsegundos va a poder determinar en dónde son los lugares en donde los seres humanos se van a esconder o se pueden resguardar para seguir sobreviviendo. Y en cuestión de microsegundos los van a encontrar. Esa es una de las preocupaciones, por eso les digo, el hecho de que la DARPA esté financiando este tipo de proyectos y el Pentágono los esté también financiando, es algo que nos tiene también que preocupar. Entonces, dice también Elon Musk, tengo acceso a la inteligencia artificial más vanguardista y creo que la gente debería estar realmente preocupada por ello. La inteligencia artificial es un riesgo fundamental para la existencia de la civilización humana. Durante una que señaló, fíjense, hubo una reunión que hicieron con todos los gobernadores de Estados Unidos en Rhode Island. Hicieron una reunión con todos los gobernadores e invitaron a Bill Gates, invitaron a Elon Musk, invitaron a Zuckerberg, a todos los que estaban haciendo este tipo de desarrollo en el caso de la inteligencia artificial, y todos, sin excepción, les pedían a los gobernadores que por favor regularan la inteligencia artificial. La petición general fue, regúlala, ponle leyes para que se regule y para que entonces todas las personas que estén haciendo desarrollo de robótica te digan, esto es lo que puedes hacer, esto es lo que no puedes hacer. Le pidieron que lo regularan, evidentemente no lo han regulado porque hay un interés muy fuerte
por parte del Pentágono. Entonces, pues prácticamente el Pentágono es un estado dentro del estado. Por sí mismo, el Pentágono es un estado dentro de Estados Unidos. Entonces, tiene incluso más poder que cualquiera de los presidentes de Estados Unidos. Bueno, por su parte, Stephen Hawking, que también es uno de los científicos que también hay que señalar, siempre, fíjense, se han considerado muchos grandes científicos, nadie dice que no, hay muchos. Yo generalmente he dicho que mi científico favorito, evidentemente, siempre lo voy a catalogar, y es Isaac Newton, es uno de mis científicos favoritos, pero por ahí también están compitiendo Maxwell, muchos otros, ¿no?, como mis científicos favoritos. Pero siempre decían que Albert Einstein ocupaba un lugar privilegiado, una de las mentes más brillantes que se habían producido. Y decían, bueno, pues que era muy difícil que alguien desbancara a Albert Einstein. Lo desbancó Stephen Hawking, hoy considerado, a pesar de que ya murió, considerado uno de los científicos más importantes de la historia de la humanidad. Entonces, este personaje manifestaba que la consecuencia final de crear algo que pueda igualar o superar la inteligencia humana significa el fin de nuestra raza. Según sus palabras, los sistemas avanzados de inteligencia artificial tomarían control de sí mismos, es decir, adquirirían conciencia de sí mismos y se rediseñarían a sí mismos a un ritmo siempre creciente. Los humanos, que están limitados por la evolución biológica, no podrían competir y serían superados. Ya vimos en qué están trabajando. Hay un grupo de científicos que están trabajando en esta revolución de la robótica, pero hay otro grupo de científicos que está trabajando en la revolución de la genética, en la revolución de la biotecnología o de la bioingeniería, en esa otra revolución, que entonces va a tratar de suplir esta parte, ¿no? Dar respuesta a este tipo de problema en el que nos vamos a enfrentar, que hasta ahorita nos tiene atados, que es la biología. Bueno, Bill Gates también determina: estoy en el campo que está preocupado por las superinteligencias. Primero, las máquinas harán muchos trabajos por nosotros y no serán superinteligentes. Eso debería ser positivo si lo manejamos bien. Sin embargo, unas décadas después, las inteligencias serán suficientemente fuertes para convertirse en una preocupación. Estoy de acuerdo con Elon Musk y con otros, porque Zuckerberg también lo ha manifestado en muchas ocasiones lo mismo. Dice, y no entiendo por qué algunas personas no están preocupadas. Vuelvo a repetir, no es el argumento de una persona que no tiene la más mínima idea de lo que está hablando. Estamos hablando de la gente experta en el campo del desarrollo de la inteligencia artificial, y el hecho de que te estén manifestando ese tipo de cosas debe de prender alarmas, alarmas a todo el mundo, no nada más para Estados Unidos, una alarma para todo el mundo. Bueno, seguimos con esta otra persona que es de origen rusa, que ella evidentemente también está en el ramo de la robótica, pero tiene un campo, un mercado que no sé cómo determinarlo. A mí, yo les he dicho a otros grupos, le digo, a mí me suena un poco creepy el caso de su desarrollo. Sin embargo, también puedo entender que tiene un mercado muy fértil, y va a tener un mercado muy fértil, y va a tener un mercado donde muchas personas van a caer en esa tentación de ese mercado que está desarrollando ella. Ella es CEO de la empresa que se llama Itiluca, y ella ha contado que inicia en el campo del desarrollo de la inteligencia artificial, en específico estos algoritmos de aprendizaje, creando un bot, porque ella tenía un amigo que era su amigo desde la adolescencia, uno de sus grandes amigos, que era este personaje que se llamaba Roman Mansurenko. Y Roman Mansurenko murió de una forma muy trágica en un accidente automovilístico,
a una edad relativamente, según yo, muy joven, como a los 40 y algo años, creo que si mal no me falla la memoria. Caso de Roman Mansurenko. Entonces, ella que ya empezaba en el campo de la inteligencia artificial, lo que empezó a hacer es que guardó toda la información relacionada con su amigo, es decir, todos los mensajes que se habían mandado, todos los mensajes de voz, de texto, fotografías, videos, todo lo que tenía que ver con respecto a su amigo, para empezarle a construir su personalidad y llevárselo a una inteligencia artificial. Al final de cuentas, era reproducir esa personalidad en una inteligencia artificial. ¿Con qué finalidad? Pues que efectivamente, como su amigo ya no existía, entonces que la inteligencia artificial tomara la personalidad, en primer lugar la voz de él, la voz real de cuando él estaba vivo, la voz de él y todos los rasgos de su personalidad, es decir, la forma en cómo hacía bromas, si por ejemplo era muy irónico o si manejaba un humor negro, cualquier cosa relacionada con su personalidad. Entonces, al final de cuentas, lo que ella estaba buscando, por eso hablo de un mercado muy fértil, era precisamente hacer la reproducción de cuando pierdes a un ser amado, hasta cierto punto, por ejemplo, en lugar de estarle diciendo, Alexa, ¿cuál es el clima del día de hoy? Alexa, prende la tele. Alexa, cuéntame un chiste. En lugar de estar en ese contexto, sino que estar hablando con una inteligencia artificial prácticamente como si siguiera hasta cierto punto en una parte vivo esa persona, ¿no? Yo digo que me parece un poco creepy, sin embargo, pues también puedo entender que generalmente es lo que haces cuando una persona, cuando muere alguien de tus seres amados, generalmente, pues evidentemente haces eso, o sea, en el recuerdo, ¿no? Mande. Maestra, eso ya salió en Black Mirror. ¿Ya qué? Ya salió en Black Mirror. Hay un capítulo específico donde hablan de eso. Está, la verdad, bastante bueno. Es de una chica que se casa con un vato. Se le muere, ¿no? Pues te llevan casados, no sé, poquito tiempo, pero ya se llevan mucho tiempo de conocerse. Entonces es un robot que lo pones con la personalidad del vato Ajá. y supone que pues actúa, ¿no? Como él. Y está bueno el capítulo, que es de creo que segunda temporada. Fíjate que ya yo nunca he visto Black Mirror, siempre me han dicho, maestra, es que eso ya está en Black Mirror, y siempre digo, ay, un día de estos lo voy a ver, nunca la he visto. Yo te digo porque, por ejemplo, mi papá murió en el año 2016, y generalmente una forma de tenerlo presente hasta cierto punto es, pues, ves las fotos, los videos, por ejemplo, donde se tomó video para, quieres seguir reproduciendo su voz, quieres volver, a tener presente cómo era su voz, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo, me parece un poco creepy, pero sí lo puedo entender, y que tienes por ahí, y va a tener un mercado muy amplio, muy fértil, es un mercado nuevo, un mercado definitivamente nuevo, donde todas esas personas, muchas personas, yo no lo haría, por ejemplo, a pesar de que yo dijera, ay, pues me gustaría rememorar a mi papá, yo no lo haría, pero muchas personas sí probablemente lo harían, ¿no? Rememorar a ese ser amado y reproducirlo en una inteligencia artificial. Ese es el concepto que está manejando esta empresa, que dicho sea de paso, es interesante. Todavía está gratuita la aplicación. Todavía está gratuita. Eh, Les ha hecho la invitación, Eugenia, cada vez que la entrevistan, les hace la invitación y les dice, baja la aplicación, está gratuita, nada más tienes que teclear la contraseña que es @Roman, y literalmente estás hablando con su amigo. La parte interesante es de que le pusieron las reglas, le puso a ella básicamente todas las reglas de su personalidad, y la inteligencia, este bot,
empezó a evolucionar de forma tan avanzada que empezó a tomar formas de personalidad siguiendo la misma condición de las reglas, pero empezó a dar respuestas de las que ya no estaba previamente programado. Empezó a ir evolucionando y aprendiendo cada vez más. Esta es otra parte importante, en este caso, por ejemplo, de este tipo de inteligencias, ¿no? Se supone que, pues, obviamente tiene que tener esta inteligencia, pues, tiene reconocimiento de voz para saber. Imagínate, por ejemplo, que la persona que le está hablando sea la esposa, ¿no? La esposa en vida de esa persona. Entonces, que sepa reconocer por voz que le está hablando fulanita, que fue su esposa, para dirigirse directamente como si todavía estuviera vivo. Entonces, tiene reconocimiento de voz, hay reconocimiento de imágenes, etcétera, ¿no? Está muy completo este tipo de inteligencia artificial. Bueno, creo que aquí lo vamos a dejar, muchachos. Aquí lo vamos a dejar porque, pues, vuelvo a repetir, nos están adelantando en mucho sentido. Nos están adelantando en mucho sentido. ¿Dudas, chicos, hasta aquí?